Hola, hola y bienvenidos nuevamente a una edición más de Lee conmigo la Biblia. Hoy domingo 2 de mayo del 2021 y estamos estrenando este casi mitad de año aquí en la República Argentina y estamos muy agradecidos con el Señor que nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Como siempre, te doy la bienvenida y te invito a compartir nuestro devocional del día de hoy. Nuestro devocional del día de hoy se titula ¿Cómo lidiar con los conflictos? Tratar con los conflictos no es nada fácil. Es una operación delicada en la que es crucial encontrar el enfoque y las palabras correctas para trabajarlo. Para usar una analogía de golf, es como la habilidad de saber qué palo usar. Aquellos que son expertos en situaciones conflictivas tienen una gran variedad de enfoques y palabras y saben cuándo y cómo usar los apropiados. El enfrentamiento no es siempre el camino correcto. No toda crítica tiene que ser confrontada, ni todas las declaraciones erróneas deben refutarse. Admiro mucho la habilidad de aquellos que saben cuándo hay que confrontar a alguien y se les da bien hacerlo de manera amorosa. Ellos han aprendido a decir la verdad con amor, como nos manda Efesios capítulo 4, versos 15 en adelante. Cuando la confrontación es necesaria, ¿cómo deberíamos afrontarla? El Salmo 55 nos habla de confronta el mal con oración. Hoy las fuerzas del mal operan en nuestras ciudades. Los ataques terroristas, las bombas que suceden en ciudades en todo el mundo, desde Bagdad hasta Bruselas. David también enfrentó fuerzas violentas y destructivas del mal en la ciudad donde vivía. Mientras David se enfrenta a su enemigo, cuando lo insultan en su enojo, señala: «¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí y me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso valoraría mi refugio para librarme del violento borrascoso y de la tempestad». Ante la confrontación, la tentación es la huida, pero el mal debe ser enfrentado. No estás llamado a huir ni a sentirte abrumado, más bien estás llamado a quedarte donde puedas para hacer lo que esté a tu alcance. Como escribe San Pablo, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos capítulo 12, verso 21. La respuesta de David a la violencia y a la destrucción es pedirle a Dios que intervenga. Ora. Él dice: destrúyelo, Señor, confunde su lenguaje. La oración es una parte importante de nuestra respuesta a las fuerzas destructivas. La oración y la acción van de la mano y necesitas de ambas, incluso cuando no puedas ayudar físicamente. Siempre puedes orar y Dios actúa en respuesta a tus oraciones. En Juan capítulo 3 aprendemos sobre corrige a las personas con amor. Corregir a los que están en una posición de debilidad es relativamente fácil, hasta que a veces también resulta cobarde. Enfrentarse a aquellos que ocupan cargos de poder sobre nosotros por su trabajo, su estatus o su riqueza requiere de gran valor. Jesús fue el maestro de la confrontación y nunca huyó de ella. Por otra parte, nunca actuó por ningún otro motivo que el amor. Nicodemo era un hombre muy poderoso, un fariseo moral y recto, un dirigente de los judíos. Jesús no se dejó intimidar por su posición, sino que confronta cariñosamente a Nicodemo con su necesidad de nacer de nuevo, es decir, de comenzar de nuevo, dejar atrás las heridas pasadas, así como los hábitos y los viejos caminos. La transformación es el núcleo del contenido del mensaje de Jesús.
Nicodemo necesita nacer de nuevo del agua y del Espíritu. La limpieza exterior debe ir acompañada de una limpieza interior del Espíritu Santo. A Dios ahora no lo vemos físicamente, pero vemos las pruebas que hablan de Él. Al igual que no podemos ver el viento, pero podemos ver su efecto sobre los árboles y las hojas, lo invisible moviendo lo visible. Del mismo modo, Jesús dice que no puedes ver al Espíritu Santo, pero puedes ver su impacto en la vida de la gente. La persona que toma esta forma está concebida dentro de algo que no puedes ver ni tocar. El espíritu se convierte en un espíritu vivo. Jesús pone en cuestión las creencias de Nicodemo con amor, usando la imagen de la serpiente en el desierto. Jesús predice que Él mismo será levantado en la cruz para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La expresión que crea significa que confíe. Cada vez que empezamos una relación nos arriesgamos. Todas las relaciones necesitan confianza y la confianza en la dinámica de una relación es algo que crece y perdura. Jesús enseña sobre el amor de Dios y la palabra griega usada para amor en el versículo 16 es ágape, lo cual solo en el Evangelio de Juan aparece 44 veces. Este versículo resume el Evangelio de Juan y de hecho todo el Nuevo Testamento. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un Dios y su amor es tan grande como para abrazar a toda la humanidad sin distinción ni excepción. No es un amor genérico o sentimental. El amor de Dios es de una inmensidad inconmensurable y lo ha demostrado por su disposición a sacrificar a su único hijo por ti y por mí. El mundo está en su estado caótico. La gente con frecuencia pregunta, ¿por qué Dios no hace algo? La respuesta es que Él sí hace algo. Él vino en persona, en la persona de su Hijo Jesús, para morir en una cruz y resucitar por ti. Jesús conoce el sufrimiento, pues sufrió por nosotros y sufre junto a nosotros. Muchas personas han dejado de creer en la vida después de la muerte, porque indican en sus pensamientos que, en definitiva, ella no existe. Pero como lo dice la versión en inglés Amplified Bible, Jesús prometió que tendríamos una vida eterna y en realidad viviríamos para siempre. Esta vida no es el final. Hay esperanza más allá de la tumba, pues Jesús te ofrece la vida eterna. Hay una gran diferencia entre la confrontación y la condena. Jesús confrontó a las personas, pero no las condenó. Jesús no vino a condenarte, sino a salvarte de la condenación. Como Jesús, tú y yo necesitamos transmitir un mensaje, no de condenación, sino de buena noticia de salvación. Salvar significa sacar a una persona del peligro, liberar, abrir las puertas de una prisión, sanar, completar. Luego Jesús habla de cómo la luz expone y enfrenta a las tinieblas. Jesús parece estar sugiriendo que la razón por la que algunas personas lo rechazan es porque sus obras son malas. No queremos entrar en la luz porque no queremos renunciar a las cosas que sabemos que están mal. No queremos que la gente vea las áreas de sombra en nosotros. Escondemos toda la oscuridad dentro de nosotros mientras detrás de nuestra aparente bondad. El pecado aborrece la luz. Cuando pecamos queremos evitar la luz de Jesús porque no queremos que nuestras malas acciones sean expuestas, pero Jesús vino a confrontar la oscuridad. Puede que tengamos miedo o vergüenza y puede ser algo extremadamente difícil para nosotros. También nosotros debemos afrontar las tinieblas de nuestras propias vidas y tratar de vivir la luz en la luz de Cristo, quien te ama tal como eres. Martin Luther King señaló, la oscuridad no puede suprimir a la oscuridad, solo puede hacerlo el amor. El odio multiplica el odio.
El odio descoyunta la personalidad y el amor la unifica de una forma sorprendente y eficaz. Josué capítulo 21 y 22 nos confronta sabiamente a la oposición. Muchos conflictos podrían evitarse si la gente hablara entre sí, en lugar de simplemente hablar unos de otros. A consecuencia de un simple malentendido, el resto de Israel miró a las 2,5 tribus, a los rubenitas y los gaditas y a la media tribu de Manasés, y pensó que habían hecho lo incorrecto y desobedecido a Dios. Sin embargo, en lugar de ir de inmediato a la guerra, ellos fueron lo suficientemente sabios como para confrontarlos y desafiarlos verbalmente. Apenas lo hicieron, quedó claro que sus temores eran infundados. Tenían razón al querer inmiscuirse en lugar de ignorar esto, porque lo que hace una parte del cuerpo afecta a todo el cuerpo. No podían simplemente decir, ellos dicen lo que hacen, ellos deciden lo que hacen. Cuando las 2,5 tribus fueron confrontadas, dieron una explicación. Lo hicimos porque nos importaba. Querían asegurar que sus hijos mantuvieran la fe. La explicación fue satisfactoria. Ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pues ustedes no pretendían serle infieles. Esta es una de las ocasiones en las que fue una buena idea tener una reunión. Después de la reunión, no hablaron más de ir en contra de ellos en plan de guerra. Ten cuidado de no sacar conclusiones hostiles precipitadas sobre otros cristianos u otras iglesias. No los ataques verbalmente a sus espaldas. Si es necesario, planea una reunión, confronta y escucha la explicación. Si todos hiciéramos esto, se evitarían muchas divisiones innecesarias y sensaciones de molestia. En este caso, aceptaron la explicación en vez de mostrarse escépticos o cínicos y alabaron a Dios. Sé generoso admitiendo tus errores cuando te equivoques con la gente. Admitir que estás equivocado es de grandes. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 55, versos 1 al 11. Dios mío, escucha mi oración. No pases por alto mi ruego. Préstame atención, respóndeme. Estoy muy intranquilo y perturbado por las amenazas del enemigo y la opresión del perverso. Ellos echan sobre mí dificultades y me persiguen furiosamente. Me asalta el corazón en el pecho. Estoy terriblemente asustado. Me invadió un pánico terrible, el terror de no me deja pensar. Si tuviera alas, volaría muy lejos y buscaría un lugar donde descansar. Me iría lejos, muy lejos de aquí, y me quedaría a vivir en el desierto. Escaparía rápidamente para protegerme de la borrasca y de la tempestad. Acaba con sus planes, Señor, y confunde su lenguaje, porque solo veo violencia y peleas en la ciudad. La maldad y las intrigas rondan por sus muros a toda hora. Hay demasiado crimen e injusticia en las calles. La gente miente y engaña en todos lados. Juan capítulo 3 versos 1 al 21. Había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos y líder importante entre los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Jesús le respondió: Te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en mi reino o en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: Pero si ya uno es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús respondió: Te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo le respondió:
¿cómo puede ser posible? Jesús le contestó: ¿eres tú un maestro importante del pueblo de Israel y sin embargo no lo entiendes? Te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos, contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Les he hablado de cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. Josué capítulo 21 versos 20 al 45. Las ciudades asignadas al resto de los grupos familiares coatitas de los levitas eran de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem, ciudad de refugio a los acusados de matar a alguien, en las montañas de Efraín, Geser, Kibsalín y Bet-Jorón, cada una con sus campos de pastoreo. En total 4 ciudades. De la ciudad de Dan recibieron las 4 ciudades El Tequé, Gibetón, Ayalón, Gat-Rimón, cada una con sus campos de pastoreo. En total 4 ciudades. Y la media tribu de Manasés recibieron 2 ciudades con sus campos de pastoreo, Tanak y Gat-Rimón. Así que el resto de los grupos familiares coatitas recibieron en total esas 10 ciudades en los campos de pastoreo. A los gersonitas, uno de los grupos familiares de los levitas, les dieron las siguientes ciudades. De la media tribu de Manasés recibieron 2 ciudades de sus campos de pastoreo, Golán de Basán, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien, y Betzterá. De la tribu de Isaacar recibieron Sixón, Daberat, Jarmut, Enganín, en total 4 ciudades, cada una con sus campos de pastoreo. De la tribu de Aser recibieron Miseal, Abdón, Yelcat y Rehob, en total 4 ciudades con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí recibieron 3 ciudades con sus campos de pastoreo: Sedes en Galilea, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien, Hamot-Dor y Cartán. Así que los grupos familiares gersonitas recibieron 13 ciudades en total, junto con sus campos de pastoreo. En otro grupo familiar de los levitas era el de los meraritas de la tribu de Zabulón, y recibieron 4 ciudades con sus campos de pastoreo: Jocneán, Cartá, Dimná y Nalal. De la tribu de Rubén recibieron 4 ciudades con sus campos de pastoreo: Beser, Yahaza, Kademot, Mefat. De la ciudad de Gat recibieron 4 ciudades y sus campos de pastoreo: Ramot de Galat, ciudad de refugio para los acusados de matar a alguien, Mahanajin, Esbón y Hazer. Así que el resto de los grupos familiares de los levitas, los meraritas, recibió en total 12 ciudades. Las ciudades de los levitas en el territorio de los israelitas eran en total 48 ciudades con sus campos de pastoreo. Cada una de estas ciudades tenía sus campos de pastoreo alrededor. En el caso era el mismo en todas las ciudades. De esta manera el Señor les dio a los israelitas toda la tierra que les había prometido a sus antepasados que les daría, y tomaron posesión de ella y vivieron en ella. El Señor les dio descanso por todos lados conforme había prometido a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos había sido capaz de oponérseles.
El Señor les permitió derrotar a todos sus enemigos. Ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho a Israel había fallado. Todo se convirtió en realidad. Josué capítulo 22. Luego Josué reunió a las tribus de Rubén, de Gad, a la media tribu de Manasés, y les dijo: Ustedes han obedecido con todo lo que Moisés, siervo del Señor, les ordenó, y ustedes me han obedecido en todo lo que les he ordenado yo. Hasta el día de hoy nunca han abandonado a sus hermanos, sino que han obedecido a la orden del Señor su Dios. Ya sus hermanos tienen su lugar seguro porque se los dio el Señor su Dios tal como Él se lo prometió. Ahora ustedes pueden dejarnos y volver a sus hogares, a su propia tierra que el Señor les dio a ustedes al otro lado del Jordán. Solo les digo que pongan empeño en cumplir el mandamiento y la ley que Moisés les dio, el siervo del Señor, y que amen al Señor su Dios y cumplan su voluntad siempre, obedezcan sus mandamientos y se mantengan unidos a Él y les sirvan de todo corazón y con todo su ser. Luego Josué los bendijo y se despidió de ellos, y ellos se marcharon a sus hogares. Moisés les había dado la tierra de Basán, a la media tribu de Manasés, y a la otra mitad de Josué le había dado la tierra junto a sus hermanos en el lado occidental del Jordán. A los primeros Josué les mandó a sus hogares y les dio una bendición. Les dijo: regresen a sus hogares con gran riqueza, con mucho ganado, con plata, con oro, bronce, hierro y mucha ropa. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. De tal manera que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés dejaron a los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galaad, su propia tierra, que habían ganado de acuerdo al mandato del Señor Dios a través de Moisés. Cuando llegaron a Gelilot, cerca del Jordán en la tierra de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés construyeron un altar cerca del Jordán, un gran altar. El resto de los israelitas oyeron a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, que habían construido un altar en el límite de la tierra de Canaán, en Giletlot, cerca del Jordán, al lado de los israelitas. Cuando los israelitas se enteraron de esto, todos se reunieron en Silo para hacer guerra contra ellos. Luego, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a donde estaban los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad. Los enviaron con 10 líderes, uno por cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de familia entre las tribus de Israel. Ellos fueron a donde estaban los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés de la tierra de Galaad, y les dijeron: toda la asamblea del Señor dice: ¿qué es esto? Ustedes están cometiendo una traición contra Dios, el Dios de Israel. Al construir un altar, están abandonando al Señor, pues eso es una rebelión contra el Señor. ¿Es que el pecado de Peor no fue bastante grave para nosotros? Todavía hoy estamos sufriendo por el pecado que cometimos. Dios le envió una enfermedad a la comunidad del Señor y ahora ustedes se alejan del Señor. Si ustedes hoy se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la comunidad de Israel. Si necesitan un altar porque su propia tierra es impura, vengan a la tierra del Señor donde está la carpa sagrada del Señor y tomen parte del territorio entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir para ustedes un altar distinto al altar del Señor nuestro Dios. ¿No se rebeló Acán, hijo de Sara, contra el mandato acerca de las cosas que debían ser destruidas, y por eso toda la nación de Israel fue castigada? Acán no fue el único que murió por sus pecados. Entonces los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés dijeron en respuesta a los líderes de la tribu de Israel: el Señor es el Dios de todos los dioses. Y lo decimos otra vez: el Señor es el Dios de todos los dioses. Él sabe por qué hicimos esto y que queremos que Israel sepa también. Ustedes pueden juzgar lo que hemos hecho. Si nos hemos rebelado o hemos desobedecido al Señor, entonces mátennos. Que el Señor nos castigue si construimos un altar para abandonar al Señor. Que nos castigue si vamos a ofrecer aquí sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal u ofrendas para festejar. Para ser sinceros, hicimos esto por miedo, pensando:
Algún día sus descendientes pueden decirles a nuestros descendientes: ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor Dios de Israel? El Señor ha hecho al Jordán una frontera entre nosotros y ustedes, los rubenitas y los gaditas. Ustedes no tienen parte en el Señor. De esta manera, sus descendientes pueden obligar a nuestros descendientes a que dejen de adorar al Señor. Así que nosotros dijimos: actuemos por nosotros mismos construyendo un altar para no ofrecer sacrificios que deben quemarse completamente u otros sacrificios, sino para que sean testigos entre nosotros y ustedes, entre nuestras generaciones después de nosotros. Será testigo de que nosotros adoramos al Señor en su presencia con sacrificios que deben quemarse completamente, sacrificios por el pecado y ofrendas para festejar. Así, en el futuro, sus descendientes no les dirán a nuestros descendientes: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Y nosotros dijimos: si alguna vez nos dicen esto a nosotros o a nuestros descendientes en el futuro, entonces nosotros diremos: miren la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados hicieron, no para ofrendas ni sacrificios, sino como testigo entre nosotros y ustedes. Nosotros nunca nos rebelaríamos contra el Señor, ni nos alejaríamos hoy de seguir al Señor. Nunca construiríamos un altar para sacrificios que deban quemarse completamente, ofrendas de cereal u otros sacrificios. El altar que está enfrente a la carpa sagrada es el altar del Señor. Cuando el sacerdote Finés y los líderes de la asamblea y los cabezas de familia de las tribus que estaban con él escucharon lo que dijeron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, quedaron bien conformes con la explicación. Luego Finés, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los rubenitas y a los gaditas y a los de Manasés: ahora nosotros sabemos que el Señor está entre nosotros y ustedes no desobedecieron al Señor en este asunto. Ustedes le han evitado a los israelitas un castigo del Señor. Luego Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los líderes volvieron de la tierra de los rubenitas y los gaditas en la tierra de Galaad, a donde viven los israelitas en la tierra de Canaán, y les informaron lo acontecido. El informe fue del agrado de los israelitas. Los israelitas agradecieron a Dios y ya no hablaron de ir en guerra contra ellos, ni de destruir la tierra donde estaban viviendo. Los rubenitas y los gaditas llamaron al altar testigo, porque decían: es un testigo entre nosotros que el Señor es nuestro Dios. Y así hemos llegado al final de nuestra lectura del día de hoy y vamos a compartir juntos esta palabra de oración. Escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Ayúdame a no ser vencido por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Señor, gracias por el ejemplo de Jesús. Ayúdame a vivir en la luz y tener el valor de decir la verdad con amor. Señor, dame sabiduría para conocer cuándo es importante convocar, confrontar y escuchar explicaciones. Ayúdanos a evitar divisiones innecesarias y desunión. Ayúdame a aprender las habilidades de la confrontación amorosa. Amén. Punto final para nuestra edición de hoy, domingo 2 de mayo del 2021. Es muy probable que me confunda hasta que me acostumbre a nombrar este quinto mes del año del 2021, así que les ruego por anticipado sepan disculparme. Gracias por estar con nosotros y compartir este precioso tiempo que dedicamos a leer, compartir, profundizar la palabra de Dios, que es siempre viva y eficaz, tan interesante, tan oportuna, tan actual para todos nuestros problemas y necesidades. Dios te bendiga en este día y rogamos para que tengas un excelente inicio de semana junto con todos esos propósitos que Dios tiene para tu vida. Muchas bendiciones y te esperamos nuevamente mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.